Franco y Matías. Acá estamos, sí, sí. Hola. Bueno, muy bien. Bueno, O sea, cuando ¿se quieran escucha bien? entonces, pueden comenzar. Bueno, Perfecto. eh, Una pregunta, ¿mi micrófono se escucha bien sin interferencia? Te escucho una leve interferencia, pero te entiendo. Perfecto. bien. Gracias por esperar hasta ahora porque pensamos que no iba a quedar nadie para la exposición. Lo que nosotros vamos a estar Bueno, hablando, quedamos, o al menos están adentro y capaz que no están frente a la compu, pero por lo menos se bueno, quedaron. por lo menos figuran 23, ya nos pone contentos. Aunque no estén, es una linda ilusión. Mi Bien. nombre es Matías, me acompaña Franco. Vamos a estar hablando de la historia ¿Verdad? legal de Microsoft. Uno está acostumbrado cuando habla de Microsoft de asociarlo con Windows y pensar que quizás el éxito de Windows se deba a la popularidad de su software y además la facilidad de uso y que en una época determinada se pudo imponer ante otras compañías por el buen producto que había hecho. Sin embargo, la historia legal de Microsoft nos cuenta que en realidad mucho del éxito se debe a cómo estuvo utilizando estrategias de mercado que le trajeron problemas legales, ¿sí? Importantes problemas legales, y cómo los resolvió. Esto es lo que vamos a estar hablando nosotros. Y vamos a pasar por tres etapas, que es Windows 95, que la voy a empezar diciendo yo, Windows 98, que la va a hablar Franco, Windows 3.1, que vamos a hablar un poco y un poco, y luego vamos a ir a las conclusiones. Arrancamos con Windows 95. Empezamos primero con la introducción. Adoptar, extender y extinguir. Esta es la manera en la que Estados Unidos, el Departamento de Justicia, determina, o mejor dicho, nombra la principal estrategia de mercado que tiene Microsoft Windows. Adoptar porque dice que va a dar apoyo a un estándar y asigna empleados para colaborar con las organizaciones de estandarización. Por ejemplo, va a salir el HTML para poder hacer páginas web, estamos hablando de una época de 1995, y Windows dice yo quiero participar, los voy a ayudar, qué sé yo. Extiende, ¿qué significa esto? Dice implementa el estándar a lo que están desarrollando el resto, pero añade extensiones propietarias, o sea que son personales propias, disponibles en sus productos únicamente. Windows hace esto y lo hace con el aval de que dice que sus clientes le están pidiendo nuevas prestaciones para el desarrollo, entonces se las tiene que dar porque esta gente está pagando y las empieza a dar. Pero como Windows tiene un montón de popularidad y llega a un montón de personas, estas nuevas herramientas que está desarrollando y que las extiende a lo que están haciendo la mayoría, terminan siendo el estándar de los productos, o sea, el nuevo estándar. Por eso dice acá que extingue. Nos dice que implementa el estándar, pero ampliado en sus productos de desarrollo de software, hasta el punto de que los competidores que no siguen la versión estándar creada por Microsoft ya no pueden competir. Eso es algo que pasa incluso hoy con el tema de desarrollo de, por ejemplo, .NET. Netscape Navigator e Internet Explorer son dos grandes titanes en su momento de lo que es el desarrollo web. Vamos a arrancar primero con Internet Explorer, que nos dice que antes de 1995 Microsoft consideraba que Internet no tenía futuro comercial, o sea que no dedicaba grandes recursos al desarrollo de las aplicaciones web. Pero cuando se dio cuenta de que sí, iba a tener un buen futuro comercial, dijo, bueno, voy a desarrollar mi propio navegador. Para esto se basó en el código fuente del navegador Mosaic creado por la empresa Spyglass. Y algo importante, cuando firmó el acuerdo que comprometía a pagar una licencia inicial, le dijo, yo te pago una licencia inicial, le dijo Microsoft Spyglass, y luego cada vez que venda Internet Explorer te voy a pagar a vos regalías por esta comercialización. No sé si se fijaron que al principio cuando arranca la presentación dice Windows 95 con Internet Explorer, qué sé yo. Bill Gates incluye a partir de Windows 95 el Internet Explorer de forma gratuita. Obviamente que no es gratuito porque seguramente el precio de Windows 95 era mayor a lo que hubiera sido si no estaba Internet Explorer. Pero ¿qué hace Windows? Dice, vos estás comprando el paquete de Windows únicamente, Internet Explorer te va de regalo. ¿Qué hizo esto? Que no le tuviera que pagar regalías a Spyglass. ¿Y qué pasó con Spyglass? Bueno, creo que nadie sabe qué pasó porque la empresa desaparece. ¿Sí? Al menos pierde mucha popularidad porque obviamente Windows con este tipo de cosas se queda con su código fuente, lo populariza con Internet Explorer y Spyglass, bien gracias. Netscape Navigator hasta 1997 estaba enfrentado a una carrera de desarrollo en la que le venía ganando en lo que tiene que ver con el tema de la navegación por internet. Pero ¿qué pasa? Microsoft, y acá ya vamos a saltar a Windows 98 en un segundo, Microsoft tenía mucha más popularidad, tenía mucho más capital, podía hacer mucho más marketing y además el mantenimiento era mucho mayor porque tenía muchísima más gente que podía contratar.
que la gente de Netscape Navigator. Y como estaba dando gratuitamente Internet Explorer, los usuarios que adquirían el producto de Windows, para poder usar Netscape Navigator o cualquier otro navegador, tenían dos opciones. Lo descargaban, y estamos hablando de 1995 con velocidades de internet súper lentas, o sea que no era como que lo descargas ahora, como cuando uno tiene internet, o Internet Explorer o Edge, como sea ahora, y te bajas Chrome al toque. En esa época llevaba un tiempo más. Y la otra es ir a una tienda, una empresa y te comprabas el producto. En esta época en que las personas comenzaban a comprarse una computadora por primera vez, no estaba recontra instaurado como ahora la informática por todos lados, la gente tenía un explorador de internet y capaz que no había escuchado nombrar nunca Netscape Navigator y no le interesaba ir a comprarlo o descargarlo porque tenía ya Internet Explorer. Funcionara bien, funcionara mal, ya Internet era lento, así que Internet Explorer estaba a la velocidad acorde. ¿Qué hizo esto? Que perdiera popularidad Netscape. Vamos a pasar ahora a Windows 98 para ver cómo continúa esto, y esto lo va a decir Fran. Ay, me da nostalgia eso. Bueno, uno de los puntos importantes de la guerra de navegadores, digamos, fue que se denunciaba que Microsoft modificaba su código y sus APIs para hacer una incompatibilidad con los navegadores con los que competía. Y esto le daba una ventaja a Internet Explorer a pesar de no ser para nada el mejor de su época. Esta medida y otras más llevaron a cabo, guiaron a Estados Unidos a llevar una investigación sobre monopolio para Microsoft. Pasamos a la siguiente. Bueno, en Estados Unidos existe la ley Sherman Antitrust. Esta se hizo el 2 de julio de 1890. Lo que hace es prohibir ciertas actividades de negocios por considerarlas monopólicas y afectar la competencia. Esta ley solamente puede ser llevada a cabo por el Departamento de Justicia, ya que esas prácticas se consideran delitos mayores y se multan con grandes cantidades de dinero. Con todo esto, el juez Thomas Penfield Jackson, el 5 de noviembre de 1999, consideró monopolio a Microsoft y sentenció que debía ser dividido en dos. Una parte que se encargara de desarrollar el sistema operativo y otra que se encargara de desarrollar software. Microsoft trató de llevar una apelación a la Corte Suprema, la cual la desestimó y la envió a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Ahí los jueces desestimaron a Jackson y le permitieron a Microsoft redactar un acuerdo donde permitiría a los fabricantes de PC adoptar software que no sea de Microsoft. Ahora pasamos a otro caso, al caso de la Unión Europea versus Microsoft. Tiempo después, luego de unas demandas llevadas por Novell y Sun Microsystem, las cuales denunciaban aún más prácticas monopólicas de Microsoft, como por ejemplo negar el código necesario para que otras personas desarrollen, y además la inclusión del Windows Media Player en el sistema operativo por parte de Microsoft, el cual fue considerado una medida similar a la que hicieron con Internet Explorer. Con todo esto, la Unión Europea sentenció que todos los puntos anteriores tenían que ser revisados y que Microsoft tenía que tomar medidas como abrir su código o vender versiones de Windows Media Player que sean o no parte del sistema operativo. Esta sentencia fue hecha en el 2004. Para el 2006, Microsoft no cumplió con algunos de los puntos que reclamaba la Unión Europea y fue multado con más de 280 millones de euros. Para el 2007, Microsoft al fin cedió ante todos los reclamos, aunque la Unión Europea actualizó la multa a 899 millones de euros. Listo. Vamos ahora a 1990 para hablar de Windows 3.1. Esta es la interfaz de usuario que tenía Windows 3.1, hablando de 1990, ¿no? Mucho antes de esto, la versión de Windows, la 1.0, era esto que estamos viendo ahora. Esta versión que estamos viendo no usaba el mouse, no tenía ventanas superpuestas, no tenía iconos y no tenía atajos de teclado. O sea, si se fijan acá en el menú, no tenés un atajo que, por ejemplo, tocas Alt S y te vas para cada especial, o Alt B corta y te vas a View. Esto todavía no existía. Apple había acordado otorgar la licencia de ciertas partes de su interfaz gráfica de usuario de Microsoft para su uso en Windows 1.0. Apple era Apple Macintosh,
era de esta manera. ¿Sí? Hablamos de 1980. La interfaz de Apple Macintosh. Usaba el mouse. Tenía ventanas superpuestas, como podemos ver acá y aquí en el menú. Tenía iconos y tenía atajos de teclado. Esta interfaz de usuario, a la cual le cedió a Windows para 1.0 algunas licencias, empezó a ser bastante parecida en Windows 2.0, que es lo que estamos viendo acá, y ni hablar de Windows 3.0, que vemos esto, que ya es igual. ¿Cuál era el problema que tenía Apple contra Microsoft Windows en 2.0? Que además de que tenía ventanas superpuestas, tenía iconos, tenía el uso del mouse y atajos de teclado que ya había empezado a utilizar, era más barato. Entonces, Apple se dio cuenta de que le estaban robando no solo su interfaz, sino que además le estaban robando clientes, porque los clientes de Microsoft Windows, de 2.0 a 3.0 y en adelante, podían acceder al mismo, o a casi la misma interfaz de usuario que la gente de Apple a un menor costo, porque las computadoras de Apple eran muy caras, bueno, como pasa ahora, que Apple sigue siendo más caro que Microsoft. ¿Fran, querés seguir con el resto? Bueno, dale. Apple trató de llevar a cabo una demanda diciendo que toda la apariencia del sistema operativo de Macintosh estaba protegido por el derecho de autor y todos los elementos tenían que ser tomados como un conjunto. En total se tomaron 189 elementos que Apple consideraba infracciones, lo cual fue desestimado por el Tribunal de la Corte y falló a favor de Microsoft. Apple siguió intentando argumentar en contra de esta decisión, teniendo en cuenta de que el tribunal consideraba cada elemento individual en lugar de considerar la interfaz del conjunto. Con todo esto, el tribunal describió las ideas que tomó como básicas para la idea de un escritorio. Ventanas, imágenes de iconos de elementos de oficina, manipulación de iconos, etc. Además, también Apple tuvo un problema con el hecho de que muchas de sus representaciones gráficas habían sido obtenidas de la compañía Xerox. Y debido a que la protección de derechos de autor solo se extiende a la expresión original, cuando Apple usó su argumento, el tribunal lo rechazó debido a que las piezas de dicha interfaz no eran originales de Apple. Bien, a modo de conclusión, además de nuestra querida pantalla azul, que todo el que haya usado Windows 95 o 98 por más de una hora la ha padecido, podemos decir que el principal éxito que tiene Microsoft no tiene que ver solamente con el desarrollo del software, que es muy bueno, no estoy diciendo que no, sino con cómo se ha manejado en el mercado. Microsoft es una empresa que puede pagar las sumas exorbitantes que nos estaba nombrando Franco y aún así seguir compitiendo en el desarrollo de software. Como un ejemplo de las decisiones que toma Microsoft. Cuando Apple estaba yendo a quiebra, Microsoft le compró 150 millones de dólares en acciones que ayudaron a Apple a que pueda resurgir. Esto lo hizo porque Microsoft tenía acuerdos comerciales con Apple en el que le vendía productos como el Office, qué sé yo. Entonces, si Apple se iba a quiebra, no iba a tener ese acuerdo comercial, que evidentemente le servía más que se fuera a quiebra. Cuando Apple resurge, vende las acciones que compró por 150 millones en 350 millones de dólares. O sea que obtuvo una ganancia de 200 millones de dólares y además mantuvo los acuerdos comerciales con Apple. Todo eso en un movimiento que uno podría haber dicho, bueno, me saco a Apple de encima, que se vaya a la quiebra y me quedo con mi compañía y ya está. Microsoft piensa de una manera totalmente diferente. Cada vez que tuvo que pagar dinero, como pasó por ejemplo con Netscape Navigator, que incluía en su navegador el sistema operativo para que Netscape funcionara más lento que Internet Explorer, pagó el juicio, perdió el juicio, ganó Netscape, pagó un montón de dinero, sin embargo Netscape desapareció, se convirtió en Mozilla, etc. Pero la empresa como Netscape Navigator tuvo un perjuicio muy grande, por más que tuvo que pagar. Porque algo importante que estaba haciendo Microsoft en todo momento era aprovecharse las lagunas legales, que en esa época había un montón de cosas que, como no se habían desarrollado, no se estaban teniendo en cuenta. No había una jurisprudencia que dijera qué es una interfaz de usuario. Se empezó a hacer en cuanto se pelearon Apple y Windows y a ver quién de los dos imponía su interfaz. Entonces, como se tuvo que hacer sobre la marcha, Apple Macintosh dijo, no, me estás robando toda la interfaz, y Windows decía, no, yo tengo licencia para estos iconos, los uso suelto, no me puedes decir nada. Y así con cada una de estas cosas. Y nos quedamos con la frase de Bill Gates en Los Simpsons que dice, no me hice rico firmando cheques, que para mí y para Fran es la manera más específica de resumir toda la metodología de trabajo en el mercado que tiene Microsoft Windows. Listo. Bueno,
Muy bien, muchas gracias Matías, muchas gracias Franco. Eh, Muy original la exposición, la manera en que la desarrollaron. Gracias. Eh, y bueno, y en cuanto a la temática en sí, a ver, uno puede gustarle o no los productos que ofrece y ha ofrecido Microsoft a lo largo de los años. Quizás muchos de sus comportamientos parecen como reprochables, ¿no? No solo en cuanto a otras compañías del sector, sino en cuanto a los usuarios, a las prácticas monopólicas y demás, pero no se puede desconocer que han sido muy inteligentes, han sabido aprovechar, como bien destacaron ustedes, muchos vacíos legales, ¿no? En ese entonces la cuestión informática no estaba tan desarrollada, si bien estamos hablando de los años 90, había un importante desarrollo, no era lo que era hoy en día, no había las contemplaciones en las leyes, no había antecedentes jurisprudenciales, no había un conocimiento de todas estas cuestiones por parte de los operadores jurídicos, entonces realmente en ese sentido hay que aplaudirlo porque tuvieron muchas batallas a lo largo de los años y siguen ahí manteniéndose firmes. Miren, yo tengo, bueno, un poco me sentí viejo, ¿no? Cuando veía las imágenes del Windows 95, incluso el Windows 3.1. El 1.0 no lo usé, empecé con el 3.1. Pero fíjense, tengo 39 años, uso computadoras desde hace más o menos 30 años y siempre utilicé sistemas operativos de Microsoft, sea por que las otras alternativas en su momento no eran buenas porque era usar Windows o las otras alternativas no te servían por esas incompatibilidades que explotaban. Y luego después ya no terminó haciéndolo por costumbre. Sé que hay otras alternativas, pero sigo de alguna manera utilizando los servicios y desde ya que el Windows 10 está muchísimo mejor que los anteriores Windows, al menos yo me acuerdo sufrí muchísimo con el Windows Millennium, que era una constante pantalla azul. Me acuerdo que formateaba, instalaba todo perfecto y a la primera pantalla azul, la primera cosa que querías ejecutar era realmente una porquería. Pero bueno, así que bueno, vuelvo a decirles, muy interesante el tema. Ahí mencionaba recién Diego de la película esa, Los Piratas de Silicon Valley, que habla un poco sobre esto. La vi hace muchos años, tendría que volver a verla, pero es así, es recomendable para ver otra faceta de esto. Así que bueno, nuevamente les doy las gracias por su exposición. No sé si habrá alguien que por ahí querrá hacer algún comentario al respecto. Bueno, Muchas gracias. seguramente van a poner quejas sobre Windows, quizás si les dejo comentar. Sé que a ustedes no les gusta para nada en líneas generales los productos de Microsoft, pero bueno, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta que hacer, damos por cerrada las exposiciones del